Justo a las 2:30 estoy entrando. Hola, buenas tardes, Nicole. Pues no ha entrado todavía.
qué será que no entran? Caramba. ¿Y dónde está la gente? Bueno, vamos a trabajar con ustedes siete, porque esto es esto es un grupo grande, pero parece que no está en eso de venir. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. O sea, ustedes son la mitad. Pues trabajaremos con la mitad. ¿Ok? Y como la clase ya la doy 40, yo le voy a decir esto. El que entre, el que trate de entrar, y le voy a sacar una foto a estos que están acá, que son los únicos que le voy a dar entrada cuando quieran entrar de nuevo. Porque después de las 2:30, después de las 3, ya no entra nadie. Okay. Así es que voy a esperar un ratito hasta las 3, falta todavía 20 minutos, y después de esa hora ya no entra nadie nada. Solo ustedes mismos si vuelven. O sea, cualquiera de ustedes. Ustedes no tienen asignación para esta semana, ¿verdad que no? No, maestra. Ok, vamos a continuar entonces con la clase anterior. Ustedes tienen ahí en la plataforma todas las clases, los videos de la clase anterior, las exposiciones de ustedes y eso. Y también tienen los documentos que vamos a ver ahora. Entonces, miren bien, yo les voy a decir de los documentos que están ahí, les voy a mandar un correo, o sea, les voy a mandar una tarea a la plataforma de esos documentos, cuáles tienen que estudiar para un examen que vamos a dar el próximo día. ¿Ok? O sea, sobre lo mismo que ustedes estudiaron, lo mismo que ustedes pusieron, sobre esos temas de los hidrocarburos, alcanos, alquenos, alquinos, y de los temas que yo di al principio, de la química orgánica, las reacciones orgánicas, las propiedades de las bacterias orgánicas, todo lo que yo le di al principio en las introducciones, de ahí le voy a hacer unas preguntas, y de los alcanos, alquenos, alquinos y dienos le voy a hacer otras preguntas para el próximo sábado. Y va a ser un examen
que se lo voy a poner para que lo hagan en la plataforma y lo suban a la plataforma a la hora que ustedes consideren. Pero recuerden que una vez que lo abren, ya no puede volver. O sea, yo le puedo poner que puedan hacer 2 intentos, por ejemplo, porque a veces cuando uno le pone muchos intentos, ustedes lo que hacen es que copian el examen, lo resuelven por ahí, después vienen y hacen un solo intento. Buscan todas sus respuestas y después o sea, pero como son preguntas que las van saliendo una por una, siempre hay alguien que se sacrifica por los demás. Va buscando la pregunta, buscando la pregunta, buscando la pregunta, buscando la pregunta. Y el primer intento las ve todas y las copia a mano y después busca todas las respuestas y en el segundo intento las... O sea, pero a mí no me importa nada de eso. Lo importante es que usted lo estudie y se lo aprenda. Eso es lo más importante. ¿Ok? Nada, entonces nosotros hoy lo que vamos a terminar el tema de los hidrocarburos aromáticos, que comenzamos el día anterior, que tiene la charla sobre eso, sobre los hidrocarburos aromáticos, que en su momento también le voy a preguntar sobre los hidrocarburos aromáticos. ¿Okay? Para que sea, digamos que su evaluación tenga que ver con eso, pero también tiene que ver con la presentación que ustedes hicieron y el documento que subieron a la plataforma como tarea, que también le voy a poner otra, pero para otro examen, que vienen ahora, por ejemplo, todos van a tener, que el próximo tema son los alcoholes, pues todos van a tener un trabajo sobre los alcoholes, todos. ¿Okay? Y todos, obviamente, van a tener que responder también sobre todos, no solamente la única parte que se le asigna a ustedes, sino todo el tema de los alcoholes. Así es que ahora que llegó Jairo, son 8. Ustedes pongan la manito, todo lo que están presentes, pongan la manito, por favor. Todos, pongan la manito, los que están presentes. Muy bien, ese es un aplauso, ese es un aplauso. A esa sí es la manito, Jairo. Liz Castro, ¿usted no está ahí? Sí, profesor. Ponga la manito, yo le dije que pusiera la manito para saber quiénes estaban ahí. Porque a veces se ponen ahí, pero no están. ¿Te entiendes? Ok. Ponga María, María, ponga su manito. Usted va abajo donde dice la carita linda, es la carita. Entonces en la carita usted tiene que sacar el, la manito, no el aplauso, la manito. Oye, María. ¿Usted me escucha, María? Sí, sí, pero es que no encuentro la manito. Deme un segundo. ¿Cuál Ok. es? ¿Es la que tiene el pulgar arriba o cuál? Porque esas son las Y únicas que me abajo, aparecen. abajo está la carita, una carita sonriendo. Entonces usted le da ahí y va a salir una manito abajo, entonces usted la levanta. ¿Entiende? ¿Verdad que sí? Usted no lo entiende, María, parece. Ok. Ya yo sé que están ahí y ya no entran más nadie. Son las 2:45. Solo ustedes van a entrar de nuevo luego. Solamente ustedes van a entrar de nuevo. ¿Ok? La pueden quitar la manito. La pueden quitar la mano, por favor. Nicole Minaya, la puede quitar la mano. Gracias. Bien, vamos a compartir la pantalla y vamos a ir al curso. En el curso aquí está el material que vamos a ver esta semana. Entonces, mire, esta semana vamos a ver, ¿verdad? Resonancia de benceno, estructuras de resonancia del benceno. Es importante la resonancia y se ha estudiado mucho eso, el benceno. ¿Cómo se obtienen los industriales, los aromáticos? Obtención industrial de los aromáticos, o sea, alquenos, dienos, los aluros, y voy a hablar de los aluros con algunos ejemplos de aluros.
Ok. Entonces, este documento yo lo quiero ver con ustedes. El de la resonancia del benceno es un documento largo. Es un documento largo, pero vale la pena que ustedes lo revisen. Ok. Ustedes lo revisen. Es un documento de 51 páginas. Y vamos a ponerlo un poquito más grande. Porque vamos a hablar del benceno. Ese es el tema de ese capítulo, de ese libro. Eso es un libro, 51 páginas. Entonces vamos viendo lo más importante, que ya hemos visto algo de eso. Vamos a hablar del benceno, vamos a ver la estructura del benceno, vamos a ver la resonancia en los derivados del benceno. ¿Ustedes recuerdan que nosotros dijimos que el benceno tiene una resonancia? Que son los anillos que se van moviendo. Bueno, vamos a ver los diferentes derivados de benceno si esa resonancia se mantiene igual. Vamos a ver el bi o difenilo. Difenilo es un benceno con dos fenilos. Con dos fenilos. Y vamos a ver sus derivados en este documento. Se ve la regla de Huckel para determinar si un hidrocarburo es aromático o no. Entonces, que es un poco largo. Luego tiene el sistema de anillos condensados. No le vamos a poner mucha atención a eso. Pero sí va a ver los compuestos heterocíclicos aromáticos. O sea, compuestos que tienen cíclicos diferentes. Por eso se llama heterocíclicos. O sea, que puede tener penteno, hexeno o hexano, benceno, puede ser penteno y puede tener buteno, que son los más comunes. Recuérdense que tiene que tener los enlaces dobles, tienen que ser alternos, sí, para que tenga resonancia y para que pueda ser un aromático. Vamos a ver mecanismo de sustitución electrofílica, halogenación, nitración y sulfonación. Ya usted sabe que la halogenación es cuando un halógeno sustituye a un hidrógeno del benceno, y el halógeno, usted sabe que son en la tabla periódica los gases que están en la séptima columna, comenzando con el flúor, que está de primero. Después del flúor viene el cloro, después del cloro viene el yodo, después del yodo viene el bromo, después del bromo viene el astato, que son los más comunes, son los primeros tres: el flúor, el cloro y el yodo. Okay. Vamos a ver entonces las reacciones de alquilación y acilación. Esas reacciones son, vamos a ver, con un alquil y con un acil, que son los que sustituyen a los hidrógenos. Si usted se pone a ver, esto es una cosa simple. Son sustituyentes del hidrógeno. Y depende de cuál hidrógeno sustituya. De los 6 que tiene el benceno, va a tener una posición distinta. Y va a tener un nombre distinto. Y va a ser un producto distinto. Por lo tanto, el benceno también se oxida. ¿Qué significa eso? Que también pierde electrones. No solamente gana, sino que también pierde electrones. Y vamos a ver reacciones de reducción, que no creo que veamos todo eso. Pero sí vamos a volver a ver rápidamente el benceno, que se aisló hace 200 años por primera vez por Michael Faraday, por medio de una condensación de una mezcla de aceite de gas de alumbrado. O sea, el gas de alumbrado es el queroseno que se usa para lámparas. La fórmula empírica de ese nuevo compuesto era CH. Porque es CH6. Ustedes, como es C6, H6, su fórmula empírica era CH. Porque si entonces CH6 es 1 a 1 que se reúnen. Se juntan 1 a 1. 6 carbono con 6 hidrógeno. Entonces 1 a 1. Entonces la síntesis de ese compuesto se consiguió en 1834, o sea, 9 años después, por Eilar Mitscherlich, cuando se calentó ácido benzoico aislado de la goma del benjuí. El benjuí era de donde se sacaba
al principio el benceno, que era natural, no se había sintetizado. O sea, no se había sintetizado por eso, era natural de una planta. Era muy aromático. Como usted ve, por ejemplo, pues todas las plantas que usted ve que son muy aromáticas tienen derivado de benceno. Usted ve, por ejemplo, eh, eh, no sé, ¿cómo se llama? El azoe es una planta que huele mucho. La menta, una planta que huele mucho. El, el romero huele mucho, tiene aromáticos. Y en presencia de carne. En inglés, bello significa benzoin, que como era un nuevo compuesto que se derivaba de la goma de benjul, una resina balsámica obtenida de varias especies de Styrax, que es una especie de vegetal que se encuentra en la India. La India es donde hay la mayor cantidad de plantas aromáticas. Y ese nuevo compuesto en inglés se le llama benzina, y en español es benceno. En la última parte del siglo XIX, o sea, en el año 1800 tanto, es el siglo XIX. El siglo XX es de 1900 a 2000. Se descubrieron muchos compuestos que parecían estar relacionados con el benceno, tenían bajas relaciones de hidrógeno a carbono y eran aromas agradables. Por eso ese grupo se le llama aromáticos. El término aromático se aplica en la actualidad a una serie de compuestos cuya estabilidad y reactividad es semejante al benceno. Independientemente de su olor, huelen distinto, pero son semejantes al benceno. Vamos aquí a la estructura de benceno. Por primera vez, la primera vez que se hizo una estructura de benceno fue por el físico alemán Friedrich Kekulé. Así se llama se le llama Kekulé, que duró de 1829 a 1896. Si usted se pone a ver, de 30 a 90 son 60 y de 29 son 67 añitos nomás que duró ese señor. En el 65, o sea, por mitad de su vida, consiguió el benceno, que era una mezcla en equilibrio de dos ciclos hexatrienos. Ustedes recuerdan que se llama trieno porque tres enlaces, tres enlaces dobles. Se llama hexatrieno, se le llamaba antes al benceno. Formado con enlace sencillo y dobles alternados. Así, doble, simple, doble, simple, doble, simple. Y es trieno porque tiene tres enlaces dobles. ¿Ok? Entonces, fíjense usted, aquí hay una diferencia. Estos dos, el enlace doble, como son dos enlaces, es más fuerte, se atraen. Esos dos carbonos que están aquí están más cerca que estos dos. Igual pasa con estos dos que están más cerca que estos dos. ¿Ok? Este ángulo de esta distancia de aquí a aquí son 1.33 angstrom. Un angstrom es 10 a la menos 10. 10 a la menos 10 metros. 10 a la menos 10, un angstrom. ¿Okay? Y esta distancia entre esos dos carbonos es 1.47 angstrom. Entonces, la estructura de Kekulé, en esa estructura, los enlaces sencillos eran más largos que los cortos, que los dobles. Cuando se desarrollaron los primeros métodos físicos para determinar esa estructura y se pudo medir la distancia entre los carbonos de benceno, se encontró que todas las sustancias eran iguales y medían 1.39 angstrom, que es un promedio entre 1.33 y 1.47. Si usted lo divide eso, la suma lo divide entre dos, le da 1.39. Casi, ¿verdad? Aparte de esa característica física de benceno, no resultan aplicadas por la estructura 135. O sea, ese 135 es el carbono 1, 3 y el quinto tienen enlaces dobles. Se llama ciclo hexatrieno. ¿Ok? Ciclo hexa porque son 6, trieno porque tiene 3. Y está en el carbono 1. 1 en el 3 y en el 5. Los dobles enlaces. Hay una serie de propiedades químicas de benceno que tampoco se pueden explicar por la estructura de doble enlace de Kekulé. O sea, porque la estructura
O sea, las propiedades, las características químicas de los productos va a depender siempre de los enlaces, del tipo de enlace que tiene. Y recuerden que hay muchos tipos de enlaces. Hay enlaces simples, enlace doble y triple, pero también hay enlace iónico y enlace covalente polar y no polar. Entonces, todo eso resulta en las propiedades de los compuestos. Por ejemplo, el benceno no reacciona con halógenos X2, X es cloro y bromo y yodo. Con X sí, que es la cloro, bromo y yodo, pero no con X2. O sea, eso quiere decir con halógenos haciendo moléculas. O con aluros de hidrógeno. Un aluro de hidrógeno es un halógeno con el hidrógeno, un halógeno con el hidrógeno, como por ejemplo el cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico es un aluro de hidrógeno. Los aluros siempre son cuando hay un halógeno. Eso es un aluro, cuando entra un halógeno. Y los más reactivos son el cloro, el bromo y el yodo. Falta aquí el flúor, que es muy, muy reactivo. ¿Ok? Que sí, eso lo haría, ese tipo de reacción sí lo harían los poliénicos. La hidrogenación del benceno, o sea, hidrogenación es que el benceno adquiera más hidrógeno, rompiendo el doble enlace, es mucho más lenta que la de los alquenos. Recuerden que los alquenos son lineales y requiere, cuando los alquenos, que sean alquenos no aromáticos, sino alifáticos. Y requiere condiciones muy drásticas para poder hacerlo. Alta presión de hidrógeno y además emplear catalizadores bien activos como el ácido sulfúrico, por ejemplo. El benceno es, comparado con los alquenos y los polienos, un compuesto más estable y su estructura 1, 2, 3 ciclo hexatrieno, o sea, carbono 1, 3 y 5 son los que tienen los doble enlaces y esto es un hexano. Recuerden que ciclo es un ciclo y hexatrieno es un hexano que tiene 3 enlaces dobles. Y eso no puede explicar esta estabilidad en este. Eso significa que hay algo diferente. Hay que resaltar la estabilidad de benceno que se puede explicar si se admite la deslocalización de la densidad electrónica asociada con los orbitales p. ¿Qué significa la deslocalización? Que este enlace doble se traslada para acá, a esta parte, y se hace así, se deslocaliza. Y esa deslocalización es porque aquí no hay un enlace doble, como yo le expliqué la otra vez. Hay un enlace y medio, porque hay un enlace firme y otro que va cambiando. Bien. En realidad, las estructuras resonantes se diferencian en la distribución electrónica, pero no en la posición en que están los átomos que la integran. Recuerden que es la distribución electrónica, o sea, ¿dónde están los electrones? ¿En qué orbital están los electrones? En realidad, el benceno es un híbrido de resonancia que tiene enlaces pi y enlaces sp. Recuerden que los sp son enlaces entre S y S. Y esos enlaces están deslocalizados con un orden, ¿verdad? Un orden de enlace de más aproximadamente 1,5 entre los átomos de carbono adyacentes. Un enlace y medio. Eso explica entonces que la longitud del enlace carbono-carbono de benceno sea más corta que los enlaces simples, pero más larga que los doble enlaces. Más larga que los doble enlaces. Como los enlaces pi están deslocalizados en el anillo, a menudo se escribe un círculo hexagonal, un hexágono, así, en el medio, como yo le expliqué la otra vez. Y esto indica que hay un enlace y medio en todas partes. Y si hay un enlace y medio en todas partes, entonces la distancia es la media. Y la media era de 1,33 a 1,47 a 1,39. O sea que realmente todos están a la misma distancia. Por lo tanto, el benceno consiste en un anillo formado por 6 átomos de carbono con hibridación sp2. Recuerden que es sp2 porque en P hay dos electrones deslocalizados que están enlazados entre sí mediante enlaces sigma,
CSP2, CSP2. Cada uno de estos átomos de carbono se enlaza además con un átomo de hidrógeno mediante un enlace sigma CP2, SP2 y H1S. O sea, todos los enlaces CC entre los carbonos tienen la misma longitud. Ya vimos, y el mismo ángulo. Como los átomos de carbono presentan hibridación SP2, cada átomo de carbono tiene un orbital P perpendicular al plano del anillo que se solapa con los orbitales P de los carbonos que están al lado, para formar un círculo de densidad electrónica pi por encima y por debajo del plano de la nube. Aquí vemos estos orbitales que están acá, esos orbitales que están arriba y los que están abajo están paralelos. Y así es que se forma la molécula de benceno. Perdón, estos son los enlaces entre el carbono y el hidrógeno. Este enlace carbono-carbono y este enlace carbono-hidrógeno, el verde. Por eso usted ve que enlace carbono-carbono tiene 120 grados y son sp2. Hibridación. ¿Por qué hibridación? Porque son dos tipos de enlaces diferentes. Entonces, que sea un enlace verde, azul y uno verde. Un azul y uno verde. Eso es SP. Eso es lo que quiere decir. O sea, la representación de benceno como un hexágono regular con un círculo en el centro recuerda el solapamiento cíclico de los seis orbitales. O sea, el solapamiento es que hay otro benceno aquí que solapa este orbital. Vamos a ver si está por aquí. Es como así, usted ve como que los solapa, así se unen, se pegan, así como esos dos ahí. Que aquí no se nota, ahí están solapados esos dos. Ya ven entonces, y estos dos tipos de enlace tienen el mismo nivel de energía que este, que está aquí arriba. O sea, mientras más lejos, más energía. Ahora va a ver los calores de hidrogenación. Bueno, vamos a decir que la ocupación de los orbitales enlazantes del benceno es óptima, pues no se sitúa ningún electrón de los destructivos orbitales antienlazantes. Los antienlazantes son los electrones que no permiten el enlace. Ok, muy bien. Ahora, vamos a ver lo que son los calores de hidrogenación. Ya usted sabe que la hidrogenación es cuando se agrega un hidrógeno al benceno para romper un doble enlace. Y se agrega un hidrógeno. Dos hidrógenos, obviamente. Si usted rompe dos enlaces, tiene que agregar dos hidrógenos. Si rompe un enlace doble, quedan dos puntas. Entonces, en esas dos puntas va a tener que meter dos hidrógenos. Ya se ha visto, como vimos ahora, la comparación de los calores de hidrogenación permitía cuantificar la estabilidad relativa de los dienos. O sea que los dienos son más estables cuando son conjugados que cuando son no conjugados. ¿Usted recuerda lo que era conjugado? Uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y cuando son alternados, o sea, un enlace doble, un enlace simple y después un enlace doble, ese no es conjugado, ese no es conjugado. Ese es, tampoco es alterno, no es conjugado, es, digamos, está separado por un enlace simple. En el caso del benceno, se puede recurrir al mismo método para determinar cuál es la estabilidad asociada a ese compuesto, comparado con los alquenos cíclicos no aromáticos. Recuerden, los cíclicos no aromáticos son los que tienen doble enlace, pero no son aromáticos porque no tienen los enlaces doble alternados. Aquí en esta gráfica vamos a ver el calor de hidrogenación determinado experimentalmente en la hidrogenación del benceno del 1,4 ciclo hexadieno y del 1,3 ciclo hexadieno y del benceno. Vamos a verlo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cuando dice acá, esta es la energía del ciclo hexano. Ciclo hexano. No es benceno, ciclo hexano. No hay enlaces dobles. Está a este nivel de energía. Ok. Este, que ya tiene un doble enlace, es un
un dieno, o sea, en vez de ciclohexano, este es un hexeno, porque tiene un doble enlace. Este es un doble enlace opuestos, o sea, trans, y tiene un nivel de energía más alto. Y ya este es dieno, o sea, un hexadieno. Este es un hexadieno, pero sus enlaces están alternos. Entonces, alternos. No hay enlace simple entre ellos. Están los dos y un simple. Aquí hay dos simples y están ellos. Pero aquí hay un simple. Entonces, este tiene un nivel de energía más bajo. Y este que está acá, que es un 1,3 ciclo hexatrieno, o sea, el mismo que vimos ahorita, que todavía tiene más alto nivel de energía para la hidrogenación. Va bajando el nivel de energía para la hidrogenación y el menos es este que tiene un solo enlace doble. Ok, cuando el ciclohexano se hidrogena cuando el ciclohexeno se hidrogena a ciclohexano, o sea, de ciclohexano a ciclohexeno, este es el ciclohexeno. ¿Ven? El ciclohexeno se hidrogena a ciclohexano, de aquí se hidrogena para esto. Rompe el doble enlace y gana dos hidrógenos, porque se llama hidrogena. Entonces pierde 28.6 calorías por kilocalorías por mol. Y este que es el 1,4, este, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Este que está acá, que es el 1,4 ciclo hexadieno, porque tiene dos enlaces dobles, porque se llama dieno. Un dieno un dieno conjugado libera en la hidrogenación 57.4 en el kilocaloría por mol. Más o menos el doble de esto. ¿Por qué? Porque tiene dos enlaces dobles. Aquí se tiene que romper dos enlaces dobles para ganar 4 hidrógenos en la hidrogenación. Recuérdense que usted rompe este enlace doble. Vamos a ver si recordamos eso en la pizarrita. O sea, cuando usted rompe un doble enlace, quedan dos puntas. Entonces, en esas dos puntas van a entrar dos hidrógenos. ¿Ok? Eso era una clase de transferencia de calor, radiación, convección y conducción. O sea, si nosotros vemos aquí el doble enlace, supongamos que tenemos aquí, ¿verdad? Ahí hay 6. No, se me pasó. Bueno, vamos a borrarlo así más rápido. Siempre para ponerlo, es mejor poner una puntita. Pero es bueno explicarlo siempre. Siempre van a poner una puntita que así no se va a equivocar. Entonces, supongo que aquí hay un enlace doble. Con este enlace doble aquí, si se rompen, fíjense, aquí hay, vamos a ponerlo. Como aquí hay dos enlaces, aquí hay H2. Entonces, un enlace aquí simple, aquí hay H2. Aquí hay un enlace simple, aquí hay H2. Aquí hay un enlace simple, aquí hay H2. Aquí hay un enlace simple, aquí hay H2. Pero como aquí hay un enlace doble, aquí hay un H. Y como aquí hay un enlace doble, aquí hay un H. Fíjense entonces, que si esto se rompe acá y se quita ese doble enlace, usted lo quita, va a quedar un solo enlace, pero se va a liberar dos cargas, o sea, dos cargas. Entonces, si nosotros borramos este doble enlace que se va a romper, va a coger dos hidrógenos. Y se llama hidrogenación. Entonces, recuerden que el benceno tiene enlaces dobles alternos. Vamos a ponérselo los enlaces dobles alternos. Entonces, ya usted se va a dar cuenta que va a tener en todas partes un solo hidrógeno. ¿Por qué va a tener un solo hidrógeno? Bueno, porque son C6H6. El benceno es C6H6. Entonces, como es benceno, estaba hablando de hidrogenación del benceno, si yo rompo este doble enlace,